Gloria al Señor. Vamos a la segunda parte. La primera parte hablamos de gloria y les había anticipado que íbamos a hablar de gloria, autoridad y poder. Hablamos, enfatizamos la gloria. Ahora vamos a hablar de autoridad y de poder. Y cómo el Espíritu Santo obra con autoridad y con poder. ¿Qué es la autoridad? Por empezar, bueno, la autoridad es el derecho a dar órdenes y ser obedecido. Eso es básicamente la autoridad y es el concepto también y la definición bíblica de lo que es autoridad. Alguien tiene autoridad cuando tiene derecho a dar órdenes y ser obedecido. ¿Sí? ¿Quién es la autoridad absoluta sobre todas las cosas? Dios. Dios tiene el derecho a dar órdenes y ser obedecido. ¿Sí? Y en Él reside la autoridad absoluta porque Él tiene derecho por ser el creador. Él creó todas las cosas le pertenecen. Por tanto, como todas las cosas son suyas, Él es autoridad suprema sobre todas ellas y tiene el derecho a dar órdenes a su creación y ser obedecido. Esto es lo que vemos ya en Génesis capítulo 1. Él dijo algo y fue. Y a lo largo de toda la Escritura, Él da órdenes y tiene derecho a dar órdenes. Por eso toda oposición a la autoridad de Dios, todo aquello que se opone a lo que Dios dice es rebelión contra la autoridad soberana de Dios. Eso es lo que el hombre en definitiva, el pecado fue también rebelión contra la autoridad, porque Dios había dicho, por eso el Señor dice, yo les dije, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Se rebeló contra la autoridad, ¿sí? Contra el único que tiene esa autoridad. Dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primera de Crónicas 29, 11, 12. Esto es lo que nos está diciendo junto con otros textos, ¿sí? Que Dios es el único soberano. No hay dos soberanos. Hay un único soberano, un único que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas, el que tiene derecho a ordenar y tiene el poder. No solamente tiene el derecho de ser obedecido, sino que tiene el poder para someter todas las cosas bajo su mano, que es Dios, el único Dios verdadero, el único creador. ¿Sí? Romanos 13:1 dice, Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es la autoridad suprema y fuente de toda autoridad. Toda autoridad para ser lícita debe provenir de la única fuente y de la autoridad suprema y soberana que es Dios. ¿Sí? El Hijo, ¿sí? Por eso claramente Dios es esta autoridad absoluta y el único que tiene autoridad absoluta, la deidad, ¿sí? Y esta autoridad absoluta, y por ser Dios, le fue dada al Hijo. Jesucristo tiene autoridad absoluta por ser Dios y se le dio autoridad absoluta para la obra de salvación. Jesús tiene, cuando vino en esta tierra, vino con autoridad absoluta.
para hacer Él la obra de salvación. Dice Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo el paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A Jesús el Padre le dio toda autoridad para realizar la obra de salvación, y dentro de esa obra de salvación está el perdonar pecados. ¿Quién más que Dios tiene autoridad para perdonar pecados? Bueno, esta autoridad absoluta fue ejercida por Jesucristo en su ministerio terrenal. Él es el único en quien hay salvación, el único que tiene autoridad para salvar. No hay otro salvador, no hay otro que tenga autoridad para salvar. Yo puedo querer salvar a alguien, salvar la vida, ¿sí? Salvar y perdonar pecados, pero el único que tiene autoridad para eso es el Señor, le fue dada a Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Así que a Jesucristo fue investido con la autoridad absoluta, no relativa, no delegada en parte, sino completa, total, la autoridad de Dios. Cuando termina el Sermón del Monte y de dar la enseñanza, la gente se admiraba porque él enseñaba como quien tenía autoridad. Y los religiosos le preguntaban, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Él sanaba enfermos, libraba endemoniados, daba vista a los ciegos, y le preguntaban, ¿con qué autoridad? Porque veían que él estaba ejerciendo una autoridad absoluta sobre todo, sobre la enfermedad, sobre el pecado, aún sobre la muerte. Resucitó a Lázaro. Recuerden, él tenía autoridad. Lázaro, a ti te digo, autoridad. Autoridad para dar órdenes y ser obedecido. ¿Sí? El derecho, tiene ese derecho para dar órdenes y ser obedecido, y esa autoridad le fue dada absolutamente por el Padre. Pero no solamente tiene autoridad absoluta para salvar, sino que por su obra en la cruz le fue dada autoridad como el Rey Mesías, el Rey libertador de su pueblo, como nuestra cabeza, sobre todo. Mateo 28:18. Toda autoridad me es dada, ¿a dónde? En el cielo y acá en la tierra. Toda autoridad, es decir, autoridad absoluta. Por su obra en la cruz, por su victoria, le fue dada a él la autoridad absoluta sobre todo. Dios el Padre ha dado a Jesucristo, su Hijo, como Rey Mesías de su pueblo, autoridad sobre todo en los cielos y en la tierra. Autoridad sobre ángeles, principados, potestades, Satanás, el diablo y sobre todo los reyes de la tierra, sobre cada persona que habita en este planeta. La única persona que tiene autoridad absoluta es nuestro Rey Mesías. Toda autoridad. Toda autoridad. El derecho a dar órdenes y ser obedecido le fue dado a él. Y todo aquel que se opone a la autoridad de Jesucristo está en rebelión contra Dios y se condena a sí mismo. Porque todo aquel que se rebela contra la autoridad absoluta, entonces queda bajo el juicio de esta autoridad absoluta. De aquello que está también claramente enfatizado en la Escritura, de que todos los que van a perdición son justamente aquellos que se han opuesto a la autoridad soberana de Dios. Así que sobre él queda todo. Sobre Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, por empezar, está la iglesia, porque fue dado como cabeza. Él fue dado como cabeza de nosotros, de la iglesia. Nuestra cabeza, la iglesia tiene una única cabeza. Un único jefe, un único que tiene la autoridad absoluta. ¿Sí? Absoluta. Lo que él dice debe hacerse. Él tiene derecho a dar órdenes y él tiene derecho a hacerse obedecer. ¿Sí? No pide permiso para hacerse obedecer. Él tiene el derecho, él tiene el poder también para hacerse obedecer. Así que él ha sido dado como cabeza de la iglesia,
y tiene autoridad sobre la iglesia. Y como Él tiene autoridad sobre todo, nos ha enviado a nosotros. ¿A dónde nos envió? Nos dio una orden. Vayan, hagan discípulos de entre todas las naciones. Así que nos ha enviado al mundo. ¿Con qué autoridad vamos al mundo? Con la autoridad de nuestra cabeza que nos ha dado una orden. Así que cuando estamos bajo su autoridad, nosotros actuamos con su autoridad para hacer lo que Él nos ha ordenado hacer. Cuando alguien está bajo autoridad, puede ejercer autoridad dentro de los límites, porque nosotros no tenemos autoridad absoluta. Tenemos una autoridad que nos ha sido dada, delegada por el Hijo para ciertas cosas, no para todo. No nos dio autoridad para todo, es muy específico. Cuando actuamos fuera de la autoridad o fuera de los límites, cuando actuamos fuera de los límites de la autoridad que nos ha sido dada, entonces estamos en rebelión y no tenemos autoridad. ¿Se entiende esto? Wow. Tenemos que conocer los límites de nuestra autoridad, de lo que nos fue dado por Jesucristo. Sabemos que Él tiene autoridad sobre todo. Y Él nos ha dado autoridad, vayan, prediquen. Tenemos autoridad para ir a predicar y hacer discípulos. No tenemos que pedirle permiso a nadie para ir a predicar y hacer discípulos porque tenemos la orden del Rey de Reyes. Tenemos autoridad. Tenemos autoridad para ir al mundo y tenemos autoridad para batallar contra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores, las tinieblas, ¿no? Contra los demonios. Así que tenemos la autoridad de Cristo para dar esa batalla. Someteos a Dios, es decir, colóquense bajo la autoridad absoluta de Dios y ahí entonces opónganse al diablo, resistan al diablo y ¿él qué va a hacer? Va a huir. ¿Por qué va a huir? ¿Porque somos grandes, poderosos, lindos? ¿Porque tenemos mucha gente? ¿O porque tenemos autoridad? Porque tenemos autoridad. Así que el Señor nos ha dado esa autoridad para ir al mundo y para batallar contra las huestes de maldad. ¿Ah? ¿Le gusta la calavera? No, eso no es cristiano. Estoy graficando, no se van a olvidar más de esto. Porque le tienen miedo. No hay que tenerle miedo si estamos bajo la autoridad absoluta de nuestro Rey. Sometidos bajo Él, entonces estamos bajo su autoridad para hacer lo que Él nos ordenó. Y Él nos ordenó, resistan al diablo, es decir, y no es aguantar, el griego no es aguantar, es oponerse activamente, ir contra Él. ¿Y cómo te va? Y el diablo me está dando palo, palo y palo y palo. ¿Y qué? ¿Cómo palo y palo? Vos tenés que darle palo y palo y palo a Él. A vos te fuera la autoridad sobre Él. Sometete a Dios, oponete, levantate y oponete activamente a Él. ¿Sabe lo que va a hacer? Va a huir. Porque actuamos con la autoridad de otro. Y ese sí tiene poder. Amén. Ahora, para hacer esto, uno dice, ya está, lo hacemos. Listo, ya entendí. Ahora salimos y entramos a revolear Gauchito Gil por todos lados. Claro, el Señor sabe que esto no funciona con nuestras fuerzas, ni por nuestros propios determinaciones y decretos. Decreto que el diablo está vencido y que el hombre fuerte cae y está atado y atadísimo y lo aplastamos y decretamos y declaramos y que vamos a salir y vamos a tener riquezas y las naciones van a venir y van a dejar sus riquezas ahí en la puerta. Eso sería querer usar la autoridad para más de lo que nos ha sido dada. Y cuando alguien usa la autoridad para cosas que no son, te volvés
ilegítimo. Necesitamos el Espíritu Santo para esto. Nos fue dado el Espíritu Santo también para la obra, para el ejercicio del ministerio de la iglesia, para la batalla que tenemos que dar. Vimos que todo es para la gloria de Cristo, pero el Señor nos capacita y el Espíritu Santo nos capacita para el ejercicio de la autoridad con la cual el mismo Señor nos ha investido para hacer la tarea que nos envió a hacer. ¿Sí? Hace muchos años, cuando yo era recién convertido, vino un profeta y nos dijo, bueno, será tuyo todo lo que pisare la planta de vuestros pies, así que salgan y vos querés algo, pisalo. Pisalo y va a ser tuyo, porque la palabra dice que vos lo pisás y es tuyo. ¿Y qué hice? Me gustaba el 4K, en aquel tiempo había salido nuevo el 4K, pisé un 4K. ¿Tuve alguna vez un 4K? Nunca. Ya me excedí. Y el que estaba predicando nos empujaba a excedernos. Y entonces nos volvíamos ridículamente fracasados. Porque queríamos usar o pretendíamos que teníamos una autoridad que no teníamos. Y mucha gente, muchos cristianos y muchos ministros pretenden tener una autoridad que no tienen. Muchos que se hacen llamar de una manera, se hacen llamar grandes apóstoles o grandes profetas y diciendo que tienen autoridad para esto y autoridad para aquello, y autoridad para bendecir, y autoridad para maldecirte, y autoridad para hacer lo otro, y para hacer caer baldosas de oro del cielo, y están pretendiendo que tienen una autoridad que no tienen. ¿Saben quién actuaba así? Hay un ejemplo bíblico, porque es bíblico eso. ¿Saben quién actuaba así? Simón el Mago. Simón el Mago, allá en Samaria, se hacía pasar por un grande, que él tenía una autoridad y que era famoso, entonces hacía pesar con trucos y artilugios, haciéndole creer a la gente que él tenía una autoridad que no tenía. Era un tipo fracasado, totalmente endemoniado, con raíces ahí de amargura en su corazón, en hiel de amargura. Hay ejemplos de eso. Hay un Diótrefes, que Juan, el apóstol Juan, reprende, que le gustaba tener el primer lugar entre los hermanos, así que al que quería recibir a algún enviado apostólico, algún enviado de un apóstol de Juan, se lo impedía. No, vos venís de parte del apóstol Juan, no, vos no entrás en la iglesia, es más, Pepito se juntó con vos a comer, lo echaba, lo excomulgaba de la iglesia y se veía pretendiendo usar una autoridad que no tenía. Así que el ejercicio de la autoridad es solamente para usarla dentro de los límites que el mismo Señor nos ha dado. Nos ha dado su nombre para ejercer la autoridad dentro de los límites que Él mismo estableció. Pero sí tenemos autoridad dada por Jesús. Aquel que tiene autoridad absoluta sobre todo. ¿Y quién es el que nos guía entonces en todo esto? Porque, ¿cómo vamos a saber estas cosas? Bueno, todo aquel que es dirigido por el Espíritu, ese es hijo de Dios, el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos encamina, nos enseña con la palabra cuáles son esos límites. ¿Sí? Y dentro de esos límites, actúa el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a hablar ahora. El Señor tiene autoridad sobre todo, sobre la iglesia, sobre el Israel étnico, o sea, sobre los judíos. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre los judíos hoy? El Señor es autoridad sobre todo. Estamos diciendo todo es todo. Sobre todo el mundo, los poderes angélicos, demoníacos, los poderes naturales. ¿Y a quién fue dada esta autoridad para que la ejerza en la iglesia? ¿Quién es el único otro que puede tener autoridad absoluta sobre nosotros?
El Espíritu Santo. No hay otro que sea Dios. Ninguno de nosotros tiene autoridad absoluta sobre la iglesia, sino aquel que ha sido enviado por Jesucristo del Padre para guiarnos, para salvarnos, para vivificarnos, para santificarnos, para llevarnos, para capacitarnos para hacer la tarea, para la gloria del Señor. Y ese único otro es Dios, el Espíritu Santo. Ese único otro que tiene autoridad, Él me glorificará. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oh, esta palabra es fuerte y nosotros la pasamos por algo. ¿Estamos ignorando que no somos nuestros? ¿En serio estamos ignorando que no somos nuestros? Esperá. Si yo no soy mío, no tengo derecho sobre mí. No, mi cuerpo, mi derecho. Si yo no soy mío, yo no tengo derecho sobre mí, sino aquel único que me posee, que me habita, que me ha hecho suyo, el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:9. ¿Cuánto mayor castigo piensan que van a tener aquellos que se oponen, que rechazan, que vituperan, que pisotean a Cristo, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, y afrentan, ofenden, se oponen al Espíritu de gracia? Y el Espíritu de gracia está hablando del Espíritu Santo. Oponerse al Espíritu es oponerse a alguien que tiene autoridad absoluta sobre tu vida, que es tu dueño. No sos tuyo, somos de Él. No solamente de Cristo y para Cristo. Quien nos posee es el Espíritu Santo, para su gloria, para la gloria del Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si alguno es de Él, entonces va a tener el Espíritu de Cristo y está poseído por el Espíritu Santo. ¡Qué linda palabra! Porque muchos tal vez acá, o algunos han estado poseídos por espíritus inmundos y sabe lo que es el sufrimiento y el dolor de estar poseído por Satanás. Vivir ese tormento y esa muerte cada día, ese dolor, ese sufrimiento, porque Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Pero qué lindo cuando sos poseído por el Espíritu Santo. Hay vida, vida, verdaderamente vida, vida. Estás vivo, Él te da vida. Te posee, te da la vida de Dios, te vivifica, te levanta, te fortalece, te hace vivir una vida digna, una vida que merece la pena vivirse. Es el Espíritu Santo cuando te posee verdaderamente, completamente. Porque el Señor es el Espíritu. Y acá se nos pasa por decirnos el Señor y creemos que cuando habla Señor se está refiriendo a Jesucristo y se está refiriendo al Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Una confesión, una declaración del señorío del Espíritu Santo. Y en el análisis del texto en el griego eso es claro. En el castellano por ahí se nos pierden las ideas, pero en el griego es claro a quién le está llamando Señor, a quién le está atribuyendo el señorío en esta administración sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la iglesia. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y así el Espíritu del Señor sí es el Espíritu de Cristo, aquel que es Señor. Hay un juego de palabras para que podamos ver la relación entre el señorío de Cristo y el señorío del Espíritu. Aquel que señorea sobre todo y aquel que señorea sobre vos, sobre mí, sobre la iglesia. Que tiene el derecho a ejercer esa autoridad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Así que nosotros estamos poseídos por el Espíritu Santo. Él ha venido a tomar posesión de lo que Cristo compró con su sangre. Todo aquel que es de Cristo está poseído por el Espíritu Santo.
Y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Porque aquellos a quienes Él compró y salvó, los posee. Son míos, los compré con mi sangre, dice el Señor, para mi gloria. Y los lleno con mi Espíritu, morando en ellos, para que testifiquen, para que anuncien las virtudes. Para que hagan la tarea, hagan la obra, sean luz, sean sal. No todo lo que se nos ordena hacer. Ahora, hay una relación entre autoridad y poder que nosotros también debemos entender porque estamos buscando el poder del Espíritu. Y hablamos del poder del Espíritu, y sí, vino el poder del Espíritu sobre la iglesia, y indudablemente el Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso porque es Dios, y manifiesta su poder. Claramente se promete las manifestaciones del poder del Espíritu Santo a la iglesia. En la iglesia, por medio de la iglesia, se promete. Pero tenemos que entender la relación que hay entre poder y autoridad. ¿Cuál creen que está bien? El de, iba a decir mi derecha, pero la tengo que pensar porque soy de aquel lado, voy a decir más fácil, de aquel lado o de este lado, ¿cuál estará bien? ¿Votamos por la primera? ¿Todos de acuerdo? ¿Ganó las PASO? Sí. El poder proviene de la autoridad. No a la inversa. No es que la autoridad proviene del poder. Esto es lo que te vende el mundo. Es lo que el Señor Jesucristo dijo. En el mundo, los grandes ejercen potestad sobre los débiles, sobre los pequeños. Eso en el mundo. En el mundo es así. En el mundo, el fuerte somete al débil. Hace valer el poder, aunque no tenga autoridad. Es el principio de la delincuencia. Así funciona la delincuencia. Ejerciendo o aumentando el poder, la fuerza, para decir que tienen autoridad a partir de su fuerza. Bueno, este principio que lo vemos, como dije, en Simón el Mago, también muchos que dicen que son ministros del Señor pretenden usar este modelo y someter a la iglesia bajo una autoridad que no tienen, haciéndole creer a la iglesia que tienen poder, pero el poder no da autoridad. Es la autoridad lo que te da poder. Es la autoridad. El poder no da autoridad, la autoridad da poder. Y este es un principio que está claro en toda la Escritura. Porque Dios da una orden y luego usa su poder para que esa orden sea ejecutada. Y ese principio lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Toda potestad me ha sido dada, en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan. Hagan discípulos de todas las naciones. De aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y ese yo estoy con ustedes no solamente ejerciendo esa autoridad absoluta, sino el poder que les he prometido. Para hacer, no solamente para capacitarlos, sino para que sean mis testigos. Así que Dios es soberano, tiene derecho. El único que tiene derecho a decretar es Dios. Ya que andamos hablando de estas cosas, el único que tiene derecho para decretar. ¿Saben lo que es un decreto? Un decreto es algo que yo digo y tiene que cumplirse sí o sí. Tiene que hacerse sí o sí. Eso es un decreto. Tiene fuerza de ley. Esto es así. Lo decreto. ¿Qué hace el gobierno? Hace un decreto y después manda a la fuerza pública, al poder que está bajo su autoridad, para hacer cumplir el decreto. Usa el poder para hacer cumplir sus decretos, y eso en el ámbito natural es así, porque es un principio escritural.
principio de gobierno. El único que tiene, ¿por qué? Porque un decreto, y estamos hablando de estos decretos que son naturales, ¿sí? En este mundo. Pero cuando hablamos de autoridad absoluta, y cuando hablamos de decretar, y la Biblia habla de los decretos, está hablando de aquel único que tiene la autoridad para decretar. Y el único que tiene poder para ejecutar sus decretos es Dios. El único que dice y se hace es Dios. Es el único que tiene esa autoridad y ese poder. A nosotros nos fue dada solamente autoridad, pero el poder se lo reservó Él. El poder es suyo. O acá alguno tiene poder para sanar enfermos. ¿De quién es el poder para sanar? ¿De quién es el poder para liberar? ¿De quién es el poder para levantar un muerto? ¿De quién es el poder para dar vista a los ciegos? ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Quién tiene poder para salvar? A nosotros nos fue dada la autoridad para ir y hablar, para ir y imponer manos, para ir y decir en el nombre de Jesús. Pero el poder se lo reservó Él. Para obrar solamente en aquellos y a través de aquellos que están sometidos a su autoridad. Ahora, Dios, ¿a dónde ha hecho reposar su autoridad? Porque decimos, bueno, yo quiero estar bajo autoridad. Yo quiero estar bajo la autoridad de Dios. Yo quiero saber cuáles son los límites de esta autoridad que me ha sido dada por aquel que tiene toda la autoridad. ¿Dónde Dios nos ha dado a conocer todas las cosas, se ha revelado a sí mismo? Y donde Dios ha hecho descansar su autoridad soberana en su palabra. La palabra es la palabra de Dios. Él le inspiró, el Espíritu Santo le inspiró. Es inerrante, infalible, es suficiente. No hace falta otra cosa para saber quién es Dios, cómo es Dios y lo que Él demanda de nosotros para nuestra salvación, cómo debemos vivir. Bueno, todo está en la palabra. La palabra de Dios no es simplemente palabras, libros, historias. Dios ha hecho descansar su autoridad porque es su palabra, la palabra que ha salido de su boca. Es su palabra, es la que Él mismo por su Espíritu la inspiró a hombres para que registraran lo que es la voluntad de Dios, aún las cosas que Él quiere que sepamos. Historias tremendas que están allí para nuestra enseñanza, para nuestra amonestación, y que son autoritativas. La palabra, la Biblia tiene autoridad, y no cualquier autoridad, tiene la autoridad de Dios, porque Dios mismo ha hecho reposar su autoridad sobre su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, 2 de Pedro 1:21. La palabra de Dios, la palabra de los profetas, la palabra que está registrada de los apóstoles fue inspirada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios. Cada palabra en sus documentos originales, inspirados por el Espíritu Santo, es palabra que ha salido de Dios con la autoridad del autor. La Biblia tiene la autoridad de Dios. Todo lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Por lo tanto, acá está la autoridad de Dios. Acá está la autoridad de Dios. Mateo 7, 24 al 27, Jesús dice, Mateo 7, 24 al 27, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, y sus palabras, todo lo que Él ha querido que quede registrado, inspirado por el Espíritu Santo, está en la Biblia, por eso las conocemos. Así que nosotros cuando escuchamos las enseñanzas de Jesús, esto dice el Señor. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción.
Negar o estar en contra de la autoridad de la palabra es estar en contra de la autoridad de Dios. Todo aquel que no se somete bajo la autoridad de la palabra está en rebelión directa contra el autor de la palabra, es decir, en rebelión directa contra Dios. No es cosa pequeña desobedecer la palabra de Dios. No es cosa pequeña, no es yo obedezco esto de la Biblia porque me parece bien, pero esto no me conviene, no me cabe, no me voy a poner este saco, voy por esta otra que es más cómoda, y está negando la autoridad de Dios. Y nadie que esté negando la autoridad de Dios puede decir que está haciendo las cosas en el nombre del Señor. No puede poner las cosas, el nombre del Señor sobre lo que está haciendo en contra de la autoridad del Señor. Sin embargo, esto lo vemos muy a menudo. Gente que está en desobediencia, no al pastor, no al presbítero, no a los hermanos. En desobediencia a la palabra de Dios, viviendo una vida, conociendo la voluntad de Dios, viviendo una vida distinta, una vida lejos de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y sin embargo siguen ministrando. Personas que se hacen llamar ministros, pero que están en desobediencia, practicando el pecado y siguen adelante. Y no estoy hablando de una situación, estoy hablando de años y años y años. Yo conozco gente que se hace llamar pastor y hace 20 años que cayeron en pecado, nunca se arrepintieron, siguen en pecado y siguen haciéndose llamar ahora apóstol o ahora profeta. Ahora crecieron, parece. No tienen autoridad. Es gente desobediente, simplemente eso, no tiene ninguna autoridad. Que nosotros pecamos, sí pecamos. Que tenemos que arrepentirnos como el más común y silvestre de todos los cristianos, siempre. Que cada vez que venimos y ministramos tenemos que estar a cuenta con Dios y estamos aprendiendo a mantener esas cuentas bien cortitas. Créanme, aprendemos por las malas, más que por las buenas, siempre por las malas, a mantener las cuentas con Dios bien cortitas, Señor, para no tener que estar en silencio. La eficacia de la palabra de Dios se debe al poder personal del Espíritu de Dios. No es que la palabra es eficaz porque la letra dice, si yo repito las letras o los versículos, entonces eso me da autoridad y ahí va a aparecer el poder de Dios. No, el que da poder a la palabra es el Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra. El que sostiene la palabra y la autoridad de la palabra es el Espíritu Santo. Y el que usa esa autoridad con poder es el Espíritu Santo. Autoridad absoluta y poder absoluto. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda hacer. Todo lo que la palabra dice, lo dice Dios. Y es Dios mismo quien con su poder la lleva adelante. Nosotros, si no estamos bajo la autoridad de la palabra, si no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, no podemos pretender que el Espíritu Santo va a obrar con poder si nosotros estamos en desobediencia a la palabra que Él inspiró. ¿Se entiende esto? Porque esto es tan simple, esto es una regla de 3 simple. Listo, Dios, la autoridad absoluta la tiene el Hijo sobre todas las cosas, esa autoridad absoluta la tiene el Espíritu Santo para comandar, ¿no?, la iglesia en este tiempo. Y el Señor Dios de su autoridad delegó su autoridad, su nombre, para que la iglesia hiciese esto, esto y esto. Y si la iglesia
está en obediencia a la palabra, donde están todas estas cosas que el Señor nos ha dicho que debemos hacer, y la iglesia está en obediencia a la palabra, sujeta a la autoridad absoluta del Señor, entonces una cosa sí podemos esperar: la manifestación del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo hace a la palabra viva y eficaz. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Has sido traspasado por la palabra de Dios? Todos hemos sido traspasados en algún momento, y el poder vivificante y el poder eficaz es del Espíritu Santo, quien toma la palabra de Dios y con su toda autoridad absoluta, ejerce su poder a través con la palabra de Dios. Es viviente, es la palabra. La Biblia no es letra muerta, no, la letra mata, más el Espíritu es el que vivifica, y hemos escuchado, pero tantas barbaridades acerca de ese pasaje. La letra mata, así que mejor no leas la Biblia. Busca el Espíritu, no leas la Biblia, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Mejor mucho Espíritu y poca Biblia. Una barbaridad, una herejía. La letra mata, la ley, está hablando de la ley escrita en piedra. La ley escrita en piedra no tiene el poder para dar vida. No era el propósito de la ley dar vida. El Espíritu es el que da vida. Pero el Espíritu vivifica la palabra. Le da vida a la palabra. Obra su poder con la palabra. La hace viva y la hace eficaz. Palabra que da vida y palabra que transforma el corazón. Palabra que da vida y palabra que transforma el corazón. Palabra viva y eficaz. ¡Gloria a Dios! Mire, esto es tan simple, es tan claro, que uno dice, bueno, entonces, si no hay manifestaciones del poder de Dios, hay que buscar la cosa por acá. Si no hay manifestaciones del poder de Dios, veamos qué está pasando con la autoridad. Porque no podemos dudar de la autoridad del Padre, de la autoridad del Hijo y de la autoridad del Espíritu Santo. Y si ya estamos dudando, y créanme que hay muchos que dudan de la soberanía de Dios y pretenden que el poder del Espíritu se va a manifestar. Siempre lo decimos en el seminario, la teología del reino ya, la teología del reino ahora, que es prácticamente la que defienden todo este movimiento apostólico y profético, niega la soberanía de Dios, y pretenden tener poder. No tienen poder porque no están bajo la autoridad de Dios, niegan la autoridad de Dios. Humo, venden humo. No tienen autoridad. La niegan. Así que el Espíritu Santo no manifiesta su poder. Y como el Espíritu Santo no manifiesta su poder, manipulan a la gente. La manipulan las emociones, los sentimientos. Con cosas naturales te aturden. Un sonido que te envuelve, y las luces y el humo, y contratan gente para que dé testimonio y falsos testimonios, y vemos eso día tras día. Y todos los días tienen que decir alguna mentira nueva para captar el oído de aquellos que tienen picazón de oír algo nuevo. Mentira tras mentira, y hay gente que se sostiene sobre la mentira, y eso es satánico. Negar la soberanía de Dios es satánico. Fue Satanás el que dijo, con que Dios dijo, negó la soberanía, hizo dudar.
a Adán sobre la soberanía de Dios. Eso es satánico. Hay que revisar entonces cuáles son nuestro entendimiento acerca de Dios. ¿Es Dios soberano en tu vida? ¿Crees que Dios, por empezar, crees que Dios es soberano? ¿Entendés lo que significa que Dios sea soberano? Que Él es el dueño de todo, que nada se le escapa de su mano, todo lo tiene bajo control, Él gobierna todo. Lo que a vos te parece bueno, malo, tu sufrimiento, tu dolor, tus cosas buenas, todo está bajo su mano, todo está bajo su gobierno. Y para nosotros Dios ha prometido que está obrando todas esas cosas para nuestro bien. Todas esas cosas las obra Dios para nuestra salvación. Él es más sabio que vos y yo. Él es infinitamente sabio, bueno, amoroso. Él está haciendo todas las cosas para tu salvación, para mi salvación, para su propia gloria. Él no va a fallar. Él tiene el gobierno supremo. ¿Crees que esa autoridad la tiene el Hijo? ¿Crees verdaderamente? Porque de eso se trata, hermanos. ¿Crees que el Hijo tiene esa autoridad suprema? ¿Crees que Él tiene toda autoridad? ¿Que ha puesto a Satanás bajo sus pies? ¿Que lo ha derrotado? ¿Que lo ha vencido? ¿Lo crees verdaderamente? ¿Crees que venció la muerte? ¿Crees que vas a resucitar? ¿Que ya has resucitado juntamente con Él? ¿Crees que Jesucristo tiene autoridad para perdonar pecados? ¿Crees que te perdonó? ¿O todavía dudas? No, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Estás dudando del perdón del Todopoderoso? ¿Estás dudando de aquel que dijo te perdono? De eso se trata. ¿Estás dudando de la autoridad absoluta del Espíritu Santo? ¿Estás esperando que Él haga lo que vos querés? ¿Estás dándole órdenes al Espíritu Santo? ¿En serio? ¿Pretendés darle órdenes, decir cómo Él debe hacer las cosas? Oh, Espíritu Santo, a ver si no sé, a veces hace otras cosas, ¿viste? Siempre lo mismo. Claro, la cuenta de 3. A ver, 1, 2, 3. Ahí está, el Espíritu Santo va a actuar ahora. ¿En serio? Y no es que no lo he hecho. Porque a veces uno copiaba falsos modelos. Ahora va a actuar el Espíritu Santo. ¿En serio le vas a dar órdenes? ¿Ese es tu concepto de la autoridad absoluta del Espíritu? ¿Así lo vas a tratar y vas a pretender que el Espíritu manifieste su poder? Cuando estás negando su autoridad, su soberanía. No, pero yo no puedo cambiar, pastor. No puedo cambiar. Soy cristiano, sí, pero no puedo cambiar mi mal humor. No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar el porro. No puedo dejar de pegarle a mi mujer y a mis hijos. Pobrecito yo. ¿Estás diciendo que el Espíritu Santo no tiene poder para santificar tu vida, para transformar tu corazón? ¿Estás diciendo eso? ¿Estás negando la obra del Espíritu Santo? ¿Y pretendés que el Espíritu Santo va a manifestar su poder? Es una cuestión de autoridad, no de otra cosa. Es una cuestión de autoridad. Pero no hay autoridad si no reconocemos quién es la autoridad suprema. ¿Y qué significa eso? Hoy en la primera parte hablamos de la gloria de Cristo y que nuestra vida es para Él, es para otro. Y eso implica un reconocimiento de que vos no tenés derecho sobre vos. El único que tiene potestad sobre tu vida es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es el único que tiene potestad, autoridad. Y gloria a Dios porque Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él. Ninguno acá lo merece. Él nos dio la potestad, Él nos dio la autoridad y Él nos dio su nombre para hacer lo que debemos hacer para su gloria.
Si este fundamento no está colocado, entonces estamos sobre la arena. Si este fundamento no está colocado, estamos sobre la arena. Todo se cae, sopla un viento, viene una tormenta y se cae, porque no está sobre la roca. Nuestro concepto, nuestro entendimiento, nuestra confesión de quién es Dios, hace que todas las demás cosas pasen o no pasen. Si yo no creo que Dios sea soberano, y yo puedo decir, sí, no, yo creo que Dios es soberano, ¿sabés lo que eso significa? ¿Y sabés que esto es, que Dios es soberano, el Padre es soberano, el Hijo es soberano, el Espíritu Santo es soberano? Entonces, ¿por qué al Espíritu Santo no le estás tratando con esa dignidad? ¿Por qué estás dudando del Espíritu Santo? ¿Por qué le querés dar órdenes al Espíritu Santo? ¿Por qué te pones límites al Espíritu Santo como si Él pudiese ser limitado? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Porque nuestro entendimiento acerca de Dios es pobre. Porque somos incrédulos de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y debemos pedir al Espíritu, líbranos de toda incredulidad. Líbranos de toda incredulidad. Líbranos de toda incredulidad. Para que creamos lo que Dios dice acerca de sí mismo. Tal como Él lo dice. Aunque no alcancemos a comprenderlo ni podamos explicarlo, es creerlo. Es creer lo que Dios dice de sí mismo. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22 Samuel le dice a Saúl, Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es mejor, obedecer o hacer sacrificios a cambio, negociar? Señor, dame 2 permitidos por 2 ofrendas generosas. O voy a venir a todas las vigilias que anuncia el pastor Oscar, a todas, no voy a faltar a ninguna, si vos me bendecís en esto. ¿Es mejor la obediencia es mejor los sacrificios que la obediencia? Y el Señor Jesucristo dijo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve y ponte de acuerdo con tu adversario antes que éste te entregue al alguacil. No lo está diciendo tan en serio el Señor. El Señor sabe lo que pasa en la iglesia. El Señor no me va a pedir tanto. Yo dejo la ofrenda, una buena ofrenda. Bueno, sé que mi hermano está enojado conmigo y sé que tiene razón. No es que son cosas de la carne de mi hermano. Sé que se la hice, le debo. Sé que le debo. Sé que le ofendí. Sé que le hice algo que no debía hacerle. Sé que tiene una causa contra mí. Pero, Señor, negociamos. Este mes te doy doble diezmo. Pero no me hagas ir a pedirle perdón. Y eso es lo que el Señor quiere justamente, lo que ordena. Arreglar las cosas. Tu ofrenda no me sirve. No quiero. No la acepto, no la recibo. Déjala ahí. Obedece. Y todo esto tiene que ver con nuestro entendimiento y nuestra creencia acerca de si lo que dice Jesucristo es opcional o no. Porque si es opcional, estoy diciendo que Dios no es totalmente soberano, es medio soberano. Me deja a mí ciertas decisiones, ciertas opciones. Yo tengo la opción A o la opción B y Él me deja elegir. Bueno, Él me aconseja la opción A. Un consejo como de buen amigo me da... Te aconsejo la opción A. Bueno, pero yo siempre puedo elegir la opción B, entonces. No, Dios no da opciones. Dios es soberano. No se discute con el soberano. No se le piden explicaciones al soberano, se le obedece. Y nuestros pobres conceptos acerca de Dios es lo único que explica
que no se esté manifestando como debe manifestarse el poder del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos sometemos a Cristo, como pasó hace un rato, cada vez que nos sometemos bajo el poder y autoridad de Cristo, pasan cosas. El Espíritu Santo se mueve, hace lo que Él dice que va a hacer. Se mueve con poder, manifiesta su poder. Pero así debe ser toda nuestra vida, permanentemente, no en ciertas ocasiones cuando somos llamados a hacerlo, sino que debe haber una determinación firme en nuestro corazón. Jesucristo es el Señor. Jesucristo no solamente es el Señor, es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, mi Kyrios, mi Señor, mi amo, mi dueño. Y el Espíritu Santo ejerce toda la autoridad de Dios sobre mi vida. Tiene la autoridad para hacerlo, el poder para hacerlo, porque Él es soberano. No se le dice que no al Espíritu, porque Él es soberano. El mismo trato que le damos a Jesús es el mismo trato que le debemos dar al Espíritu. Así que cuando no vemos que estas cosas que estén sucediendo, lo que vemos en el libro de Hechos, ¿qué pasó en Pentecostés? ¿Que eran mejores que nosotros esos hermanos? ¿Eran una clase especial de cristianos? No, eran obedientes. Obedientes. El Señor les dijo, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu. Lo que les he prometido, quédense. Se le apareció a 500, pero hubo solamente 120 obedientes. Y con esos 120 hizo la obra. Estaban juntos, unánimes, esperando, conforme sujetos, sometidos, durante 10 días, orando allí, esperando la promesa del Señor, en obediencia, no viene hoy, va a venir mañana, va a venir. El Señor dijo, lo va a cumplir, Él es el Señor, Él da las órdenes. Si dijo que nos quedemos, hasta que venga el poder del alto. Nos quedamos, 120, y sobre ellos descendió el Espíritu Santo, con poder. Y vemos a los apóstoles, gente obediente, a Esteban obediente, a Felipe obediente. Felipe, anda camino al desierto, allí hay un eunuco que está, te voy a mandar a él. Pero, Espíritu Santo, acá tengo estoy de campaña en Samaria. ¿Dijo eso Felipe? No. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Porque para el Señor la salvación de uno vale tanto como la de 1.000.000. Él vino a salvar. Y Él da las órdenes. Él dirige la obra. El Espíritu Santo dirige la obra. El Espíritu Santo dirige la obra. Y nosotros tenemos que aprender a ser dirigidos por Él, sometiéndonos a su autoridad absoluta, porque anhelamos que se manifieste el poder que glorifique a Cristo. Ese poder que glorifica a Dios. Ese poder por el cual la gente es convencida de pecado, justicia y juicio y vienen. Ese poder por el cual los ciegos ven, los muertos son resucitados, los leprosos son limpiados. Queremos ese poder. Entonces hay que ver lo que viene antes, que es la autoridad. Perdón, ya me emocioné y ya pasé de largo. Bueno, después véanlo en el video. Dios sostiene su palabra con su todo poder. Dios no sostiene opiniones humanas. No sostiene ni tu opinión ni mi opinión. No es que hablemos lindos, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que sazonar con sal todo lo que decimos. Tenemos que hablar con autoridad. Y la autoridad está en la palabra de Dios. Proviene de Dios, es de Dios. Cuando hablamos con la palabra de Dios, Dios sostiene su palabra. Y la sostiene con su todo poder porque es su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo cual la envié. Ese versículo no está allí de adorno. Nos está enseñando algo, nos está diciendo una verdad, declarando, confesando, revelando una verdad acerca de lo que es la palabra de Dios en las manos de Dios. Y nos ha enviado a nosotros a hablar esa palabra.
y nos ha dado autoridad para hablar la palabra. Nos ha dado autoridad para llevar su palabra hasta el fin del mundo, hasta el fin de la tierra, hasta el último hombre que vive en este planeta, hasta la última raza, hasta el último pueblo, hasta la última nación. Se nos dio autoridad. Pero el que va a sostener esa palabra con su todo poder es Dios. Así que claramente, Jesucristo no da su autoridad a quienes no le obedecen. Jesucristo no da su autoridad a quienes no le obedecen. No importa que le llamen Señor, Señor. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. No los conozco. Ustedes no me obedecen, no los conozco. El Espíritu Santo no manifiesta su poder a quienes rechazan la autoridad de su palabra. Es su palabra, Él la inspiró. No, la Biblia dice esto, yo voy a decir otra cosa, voy a decir lo que yo quiero. Y pretendemos que el Espíritu Santo va a obrar. La iglesia ha perdido su autoridad porque ha dejado la palabra de Dios, que es lo mismo que decir, dejó la autoridad. ¿Sobre qué se sostiene? ¿Sobre qué sostenemos nuestra vida, nuestros ministerios, nuestro servicio a Dios? Sino solamente sobre la autoridad de la palabra. ¿Qué podemos decir que no sea de la palabra? ¿Qué podemos hablar que no sea con la palabra? ¿Por qué el Espíritu Santo va a estar haciendo algo si no es con la palabra? Si solamente Él obra con la palabra. Tenemos que asegurarnos, por eso debemos aprender la palabra y debemos aprender a usarla con autoridad, sometiéndonos a la autoridad absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si no tenemos esto bien claro, bien entendido y lo creemos tal como la Biblia lo revela, no va a haber ninguna manifestación de poder. Porque el Espíritu Santo no le va a decir amén a gente que se rebela contra Él. Bueno, me dan lástima estos perdidos. ¿Saben la cantidad de gente que nosotros hemos estado alcanzando, pero que no se ha manifestado el poder de Dios porque nosotros no hemos estado en obediencia? Y hemos sido tropiezo y no bendición. ¿Te has puesto a pensar la cantidad de veces que lo hemos hecho y que no hemos tenido temor de hacerlo? No hemos tenido temor de predicar su palabra, sabiendo que no estábamos en obediencia bajo ella y que ni siquiera en ese momento nos pusimos bajo su autoridad. Y esto lo hacemos. Y parece que no nos da temor. El poder proviene de la autoridad. Sin obediencia a Cristo no hay derramamiento del Espíritu Santo. Pero la obediencia al soberano, no obediencia, circunstancial, por conveniencia, obediencia incondicional, radical, a aquel que es el Señor, el Kyrios, el soberano de los reyes de la tierra. La obra de Dios no se hace con poder, se hace con autoridad. Nosotros decimos, si no tengo poder no puedo hacer nada. No, si no tienes autoridad no puedes hacer nada. Porque el poder se va a someter, el diablo se va a someter bajo tu autoridad cuando estés bajo la autoridad de Cristo, y el poder del Espíritu se va a manifestar cuando estés bajo su autoridad. La obra de Dios, es algo tan sencillo y tan simple, pero parece que no nos entra porque no queremos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Yo que siempre estamos cayendo en lo mismo, pero tiene que ver con cómo consideramos a Dios. Y que a veces decimos, sí, el Padre es soberano, a Él se lo atribuyo, el Hijo un poco menos y el Espíritu Santo, vino acá para hacer lo que nosotros queremos. Y entonces no hay poder. Y tenemos que simular tener poder y no tenemos poder. Hoy la iglesia no hay manifestaciones de poder porque no tiene autoridad. Ahora, donde hay 2 o 3
reunidos, congregados en Cristo, en torno a Cristo, bajo su autoridad, allí va a estar el poder de Dios. Allí va a estar el poder de Dios. Se los dejo así, miren. Dios es la autoridad absoluta. Jesucristo le fue dada autoridad absoluta por su obra y para la salvación de los suyos. Esto es lo que venimos hablando. Al Espíritu Santo le fue delegada absolutamente esta autoridad sobre la iglesia y Él obra esta autoridad con su palabra. La palabra tiene la autoridad de Dios y obra el poder del Espíritu a través de ella. Y la iglesia ha sido puesta bajo la autoridad de lo que la palabra dice que debemos hacer y ordena hacer. Y entonces acá estamos nosotros. ¿Cómo consideramos si realmente estamos allí? Porque si realmente estamos ahí, hay promesas. Vamos a estar bajo el señorío y llenos del Espíritu. Porque estamos pidiendo a veces ser llenos del Espíritu, pero no estamos bajo la autoridad de Dios. Y estamos pidiéndole algo que Dios no le va a dar a gente desobediente, que está prometida para aquellos que están en obediencia, bajo su autoridad, bajo su poder. Acá se va a manifestar ese señorío y esa llenura del Espíritu. Y entonces vamos a tener autoridad delegada. Eso significa con límites y condicional. Con límites. Tenemos una autoridad con límites. No para cualquier cosa, con límites. ¿Se va a manifestar la autoridad de quién? ¿Nuestra autoridad? No, la que Jesucristo ha delegado. Es su autoridad. Yo te digo. Yo, porque soy el pastor que está enseñando, te digo. No. Si Jesús no lo dice, por su palabra, es su autoridad, no la mía. Es su autoridad y si lo que estoy diciendo no proviene de Él, entonces no hay autoridad en lo que estoy diciendo. Es su autoridad, es su palabra, es su autoridad. Es lo que nos manda a enseñar. Que enseñemos su palabra fielmente. Él manifiesta su autoridad sobre la iglesia que está en esta condición espiritual. Y entonces el Espíritu Santo manifiesta su poder. Fácil, ¿no? Pero es así. Es la autoridad de Jesucristo y es el poder del Espíritu. Obrando con y a través de una iglesia que esté bajo esa autoridad suprema. Reconociendo la autoridad suprema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, atendiendo a la palabra de Dios, porque es autoritativa. Estamos bajo la autoridad de esa palabra, porque es la palabra de Dios. Y no tenemos derecho a cambiar nada de esa palabra, sino obedecerla. Y estamos capacitados por el mismo Espíritu para obedecerla. Así que queremos... Entonces acá viene la pregunta, espera, ¿querés ser lleno del Espíritu? Mirá que Él viene, eso significa que tenés que dejarte poseer por Él. Acá no hay peros, no hay marcha atrás. Le estás diciendo, te confieso como soberano, Señor, con derecho absoluto sobre mi vida para poseerme. Ya no soy mío. Conforme a lo que dice tu palabra, ya no soy mío, soy tuyo. Por lo tanto, Señor, no tengo ningún derecho, no tengo, Señor, más que obligaciones contigo. Y soy un siervo, un esclavo tuyo. Podés darme la vida, podés quitarme la vida. Podés hacerme andar en abundancia, podés hacerme andar en escasez. Y por tu gracia y poder voy a aprender a contentarme en todo. Podés mandarme a que naufrague, Señor, en un barco camino a Roma. Podés hacer y ponerme delante de aquellos que me van a apedrear. Soy tuyo.
No hay peros. Ninguno. Guardo silencio delante de ti. Mi corazón está en silencio. Guardo silencio delante del soberano. Sabiendo algo, soy su esclavo, pero Él me ama y me trata como a hijo, porque me dio el derecho de ser llamado su hijo. Me ama. Soy su siervo, soy su esclavo, pero Él me ama como a un hijo, a quien ha adoptado para su gloria. Gloria a Dios. Y esa en definitiva es nuestra confianza. Señor, yo me entrego a muerte para que tú me des vida. Me entrego para morir, sabiendo que tú me harás vivir. Que si pierdo mi vida por causa tuya, entonces la he ganado. Que si vivo y muero para ti, Señor, si vivo, para ti vivo, si muero, muero para ti, sea que viva, sea que muera. Ya no vivo yo. Empezamos a hacer nuestras esas palabras. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El morir es ganancia. El Espíritu Santo cambia el corazón para que podamos vivir esa clase de vida gloriosa. Gloriosa. Y entonces cuando empezamos a vivir esa clase de vida gloriosa, el Señor, como le dijo a sus discípulos, puede enviarnos y decir: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y comienza a manifestarse el poder del Espíritu Santo en todo el ministerio de la iglesia. Pero antes debe estar ese reconocimiento de su soberanía y esa entrega nuestra a su soberanía. Incondicional. Pero esta es la obra que tenemos que hacer. Hermanos, acá no hay tampoco un pero. No, bueno, no podemos. No queremos. ¿Se imagina estar viviendo así? ¿Se imagina una iglesia donde esto sea lo que estamos haciendo, el ministerio se mueva así? Bueno, la noticia es que no es opcional. Es lo que el Señor nos envía a hacer. En su nombre, con el poder del Espíritu. A esto somos llamados. Somos enviados a esto. Y predican. Pongan las manos sobre los enfermos, sanarán, echen fuera demonios. Resuciten muertos, limpien leprosos, abran la vista a los ciegos. En medio de persecuciones, en medio de vituperios, en medio de difamaciones, en medio de despojos, en medio de insultos, pero viendo la gloria del Señor. A eso somos llamados como iglesia. Esa es nuestra tarea. Y para eso debemos ser investidos de poder de lo alto. Y si eso sucede a veces, esporádicamente, o estamos viendo que nos estamos acercando, entonces debemos revisar, espera, ¿qué pienso yo acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quién pienso yo que es? ¿Quién creo yo que es Él? ¿Es en verdad el Espíritu Santo dueño de mi vida? ¿O tengo todavía algún pero? Pero vos sabés, Señor. Es incondicional. Es una entrega completa en sus manos piadosas. Manos que nos aman. Nos ama. No te va a dejar caer. No te va a dejar caer. Te va a sostener con sus propias manos. Te va a sostener. Porque te ama. Y te lo demostró en la cruz. Nos lo demostró en la cruz.
nos sigue amando de la misma manera. Confía, cree, da ese paso de fe. Da ese paso de fe. Seamos esta iglesia. Seamos esta iglesia nuevamente. Seamos esta iglesia que conmueve, que realmente hace temblar el lugar donde está. Y no porque querramos poder ni fama, para la gloria de Cristo, para su nombre, para su fama. Queremos ver a la gente salva. Queremos ver ese pueblo que Cristo ha venido a redimir con su sangre. Y queremos ser parte de esta obra, de llevar su palabra, su salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, seamos esta iglesia. Y simplemente, ahora, orar. Pero que cada uno medite en su corazón, ¿pero qué pienso yo de Dios? ¿Qué pienso yo acerca de Él? ¿Es mi dueño? ¿Lo considero así? Porque le digo Señor, pero lo considero mi dueño. ¿Vivo como si Él fuera mi dueño? ¿Vivo incondicionalmente bajo sus mandamientos, su autoridad? ¿O todavía... Porque sabemos que somos débiles, y quiero con esto terminar. Yo sé que somos débiles. Sé que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Sé que permanentemente estamos en esa batalla. Que la carne quiere una cosa y el espíritu quiere otra cosa. Y que se oponen para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que el espíritu quiere. Sé que estamos en esa batalla. Pero ¿saben cuál es el secreto para que siempre seamos victoriosos en esa batalla y sigamos al Espíritu? Es considerar al Espíritu como quien es Él. Porque mi carne, no puedo comparar mi carne, ni la fuerza de mi carne, ni el poder, ni la autoridad de mi carne con la autoridad y el poder del Espíritu. Cuando la carne vence es porque no estamos considerando debidamente el Espíritu. Y eso es lo que debemos cambiar. Renovar nuestro entendimiento y pedirle fe al Señor, que toda incredulidad caiga, sea derribada. Que toda duda, porque nos da miedo. Yo sé que a la carne le da miedo, yo sé que te da miedo dejar toda tu vida en manos de Dios. Todos pasamos por eso, por ese temor. Esperá, si lo hago, ¿qué va a pasar con mi casa, con mi familia, con mi vida, con mi trabajo, con mis labores? Tengo tantas responsabilidades y yo sé, no te preocupes, Dios ya lo sabe. Dios no te va a quitar lo que Él te ha dado para tu sustento, para tu provisión, para sostener tu casa. Si Él te lo dio. Es reconocer eso, que Él te lo dio. Yo sé que da temor dar ese paso. Pero es la diferencia entre vivir una vida cristiana mediocre o esta. Y yo te animo a que vivamos esta. Y que demos los pasos necesarios para alcanzar eso. Aunque nos dé miedo. ¿Y sabes qué? Cuando te da miedo y lo das, cuando lo diste al paso te das cuenta que era lo mejor que pudiste haber hecho. Que ahí estaba Dios para sostenerte. Y que no caíste, sino que te plantaste sobre la roca. Te plantaste, diste un paso para firmarte sobre la roca. Y eso cambió toda tu vida, toda tu perspectiva de lo que podías o no podías, debías o no debías. Y Dios te va a animar a dar el siguiente paso, hasta que toda tu vida sea de Él y para su gloria. Y la iglesia vuelva a ser lo que debe ser, lo que ha sido llamada a ser. Padre, bendito Dios, gracias. Gracias Espíritu Santo porque tú haces la obra, no es nuestra. Nosotros, Señor, somos criaturas limitadas, vivimos por un poco de tiempo aquí. Apenas, Señor, un soplo. Pero lo que hagamos puede tener peso eterno, Señor. Lo que hagamos en tu palabra permanece. Si vivimos conforme a tu palabra, eso permanece para siempre.
Lo que hacemos en la carne se desvanece, se pudre, tiene olor a muerte. Pero lo que hacemos conforme a tu voluntad, en tu palabra, por tu espíritu, eso permanece para siempre. Está vivo y permanece para siempre. Trasciende más allá. En los cielos se cuentan, Señor, las cosas que tus santos han hecho. Se alaba tu nombre, Señor, por esos hechos. Ayúdanos, Señor, a dar estos pasos, a reconocerte como nuestro único Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no tener miedo. Quita todo temor, Señor, de nuestros corazones y danos amor. Amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Danos amor. Tu amor. Espíritu Santo, derrama abundantemente más y más de tu amor en nuestros corazones para que demos ese paso. Señor, hay tanto para hacer. Tantos perdidos, Señor, que esperan ser alcanzados. Tantas naciones y pueblos a quienes nos has enviado. Tanta gente que está clamando en su dolor y sufrimiento para que alguien le diga lo que debe hacer. Envíanos a ellos con el poder y en el poder de tu Espíritu, Señor. No solamente, Señor, con palabras vacías. ¿No? ¿De qué sirven las palabras vacías? Las palabras, tu palabra, Señor, bajo tu autoridad y con el poder de tu Espíritu. Que volvamos a ser esa iglesia que se mueve, Señor, que es transformada de gloria en gloria y de poder en poder. Obra en nosotros estas cosas, Señor, y que podamos comprenderlas completamente. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En aquello que hemos fallado, que no hemos entendido, que hemos menospreciado. Tantas veces que nos hablaste, porque yo sé que tú nos hablaste de todas estas cosas y nos estás hablando día tras día. Solo te pido, Señor, que hoy claramente hayamos escuchado y que la respuesta, Señor, que tú estás demandando de cada uno de los que estamos aquí, la escuches sinceramente de cada corazón. Que sinceramente de cada corazón tú escuches. He aquí estoy, Señor. Tú eres mi dueño. Haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. Sé que me amas. Confío en ti. Confío en ti, que tú solamente me harás bien. Solamente amarás. Me amas y me harás el bien. Oh Señor, cuán bueno eres con nosotros. Que has preparado todas estas cosas para nuestro bien. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Siga buscando bendito, sigue de la noche. Hemos hecho cosas que no tienen nada que ver con el Espíritu. Hemos hecho cosas de nuestra fuerza. Y Él nos dice su palabra en Zacarías, con fuerza y con espada, sino con mi Santo Espíritu. Hemos hecho muchas cosas en la carne. Pero el Señor nos está hablando con amor, nos está guiando con amor, para que cambiemos nuestro pobre pensamiento. Que no le digamos al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer, sino que Él nos diga a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Quizás cuántos se están perdiendo porque no entendemos lo que Él quiere que hagamos. Y nos encerramos en nuestro egoísmo, en nuestro yo, en nuestra zona de confort. Pero queremos ser llenos del Espíritu, queremos hablar nuestra lengua, queremos tener gozo. Pero que en esta noche, aleluya, podamos volvernos al Señor y decirle, Señor, aquí estamos, Señor amado, aleluya. Señor, ha salido nuestro yo, nuestro impulso, nuestro ego, ha salido nuestro enojo, Señor, nos hemos precipitado.
hemos lastimado quizás con palabras. Señor amado, perdónenos. Perdónanos en esta noche, aleluya. Por estar perdiendo en todos esos milagros, prodigios, maravillas, viendo la salvación de muchos, Señor, por causa de no querer entregarte, Señor, todo. Hermano querido, muchas veces no queremos morir a nuestro yo, a nuestro ego, no queremos morir a esa misma naturaleza y crucificarla a través de Cristo, aleluya. Pero que en esta noche, aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, obra en cada uno de nosotros, aleluya. Primeramente, en mí como siervo, que ya no seamos un eco de lo que otros hacen, sino que seamos una verdad de lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros por medio de la palabra, siendo guiado por Él, escuchando su voz, siendo, aleluya, confirmado por el Espíritu. Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos actuado mucho en la carne. Señor, perdónanos porque queríamos hacer, queríamos, Señor amado, imitar, queríamos, Señor, quizás a lo mejor parecer, pero no. Todo se cae, todo se viene abajo. No es el grito, no es el zapateo. Es estar sometido bajo la autoridad de su palabra. Que nos podamos someter bajo su autoridad. Que podamos rendir en esta noche, aleluya. Nos reconocemos, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra libertad, por nuestra tibieza. Señor amado, nos volvemos a ti, nos volvemos a tu palabra, nos volvemos a escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu, por medio de tu palabra, cuando dicen amén. Señor, ya no dejamos llevar por los impulsos, los sentimientos, sino por tu revelación. Como cuando oraron, ayunaron y dijeron, matadme a Pablo y a Bernabé, por medio del Espíritu para obra del ministerio, aleluya. Santo, en esta noche nos volvemos a ti, aleluya. Cuando quizás nos estábamos dejando llevar por los sentimientos, por las emociones, por las pasiones. Cuando en esta noche nos volvemos al Señor y le pedimos perdón de nuestros pecados. Queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, queremos ver tu gloria, queremos ver a la gente siendo salva, siendo quebrantada, llena de pecado, de justicia y de juicio, siendo libre, Señor amado. Oh Dios mío, pero no quiero en esta noche, Señor amado. Llévanos, Señor amado, en esa libertad a nosotros y a dejar de engañarnos a nosotros mismos. Señor, perdónanos, derriba todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Renunciamos a toda obstinación, a toda rebeldía, a toda soberbia, a todo orgullo, Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, Padre. Transforma, cambia nuestra mentalidad. Dice tu palabra, renovados en el Espíritu de vuestra mente, que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios santa y perfecta. En esta noche, renuévame, Señor amado. Cambia esos pensamientos, Señor amado, carnales, esos pensamientos egoístas, esos pensamientos impuros, esos pensamientos, aleluya, Señor amado, aleluya, de comodidad, de confort. Límpianos, 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 límpianos. Límpianos esta noche, Señor, todo pensamiento, aleluya, de ira, de celo, de enojo. En esta noche nos limpiamos, Señor, nos volvemos a ti, le pedimos perdón. ¿Cuántos se reconocen en esta noche, aleluya? Como siervo, aleluya, me reconozco. ¿A dónde hemos llevado el pueblo? ¿A dónde lo estamos dirigiendo? ¿A dónde estamos llevando la iglesia? No es la iglesia en vez de la iglesia de Cristo, comprada por Cristo, comprada por iglesia de sangre. Ten misericordia de nosotros, Señor amado. Ten piedad de nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, ayúdame. Guíame, revelame. Revela juicio en mi corazón en esta noche. Entra como una linterna, como un reflector y mira lo más profundo de mi ser. Que en esta noche podamos renunciar a todo lo que no le agrada al Señor. Si no, vamos a hacer una iglesia frustrada, una iglesia de lluvia que va a luchar, pero no con las armas espirituales, sino con armas carnales, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en la celeste. ¿Y cómo vamos a vencer? ¿Y cómo vamos
podamos, aleluya, avanzar, sino con el Espíritu y por el Espíritu. Con el Espíritu y con el Espíritu nosotros, guiados por Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿A cuánto le habló el Señor en esta noche? Aleluya. ¿A cuánto le habló el Señor en esta noche?